Bien, pues bienvenidos. Qué gusto saludarles. ¿Estamos listos para el campamento? ¿Sí? ¿Me apoyan con la puerta, por favor, del salón de los niños? Gracias. Bien. Pues ya estamos cerrando la serie. Prácticamente hoy es el penúltimo mensaje de esta serie, combatiendo la apatía, fomentando la devoción por Dios. Sí, ya la próxima semana nuestro hermano Bogdan va a cerrar con la serie y de ahí campamento para empezar una nueva serie. Que lo que hicimos fue, de alguna manera, esta serie llevaba el propósito de mostrarnos, ¿sí?, o llevarnos a la reflexión respecto a cómo está nuestra devoción con el Señor, ¿no? Al principio empezamos con una estadística, ¿recuerdan? Al final vamos a proyectar esa estadística y vamos a ver algunas cosas, ¿no? De hecho, pudimos deducir quién escribió cada cosa y vamos a poner el nombre de... No. La intención no es exponer ni señalar de manera personal a nadie, sino sí tener una radiografía, ¿no?, de la condición de la congregación. Para nosotros es importante. Pero bueno, el tema de hoy se titula "Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca". Sí, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y nuestro texto base es Juan capítulo 3, versículo 30 al 36, pero quiero leer un poquito de contexto desde el versículo 22. Y antes de continuar, quisiera hacer una oración. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra y porque tenemos acceso a ella. Señor, yo ruego para que esta tarde hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, y que en nosotros haya la disposición, aún la determinación para atender tu llamado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer desde el versículo 22. ¿Ya están ahí? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Versículo 22, voy a leer del 22 al 27 y de ahí me voy a saltar al versículo 30, ¿sí? Para que no se me vayan a perder. Dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 30. Es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Se me movió aquí, permítanme.
Ok, bien. Juan el Bautista nos presenta una verdad muy importante, ¿sí? Un principio fundamental en la vida cristiana. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Sí. Esta declaración no es simplemente un reconocimiento de la grandeza de Jesús, sino es un llamado a la humildad y a la entrega completa de nuestras vidas al Señor. Sí. Juan el Bautista dijo, ¿no? El que de arriba viene es sobre todos. Juan está afirmando la supremacía de Cristo. ¿Sí? Jesús está por encima de todo y de todos. Diga conmigo, Jesús está por encima de mí. Sí. Juan reconoce que la misión de Jesús es superior a la suya y que su propia importancia debe de disminuir para que la gloria de Cristo aumente. Sí. Ahora, esta idea se conecta con la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a Cristo, ¿no? Cuando dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, aquí vemos un eco, ¿no? De la actitud de Juan el Bautista. Porque la vida cristiana, mis amados, no se trata de nosotros. La vida cristiana no se trata del cristiano. Sí. No se trata del discípulo, se trata del maestro. Se trata de Cristo viviendo en nosotros. Y este es un llamado, una entrega total a morir a nosotros mismos para que la vida de Cristo pueda manifestarse plenamente en nosotros. Esto es devoción. Porque devoción, mis amados, es una entrega consciente a la obra divina. Sí. Devoción no son emociones, no son mariposas, ni un fuego ardiente en el corazón. Tiene que ver. Puede experimentarse ese fuego ardiente en el corazón. Puede experimentarse ganas, puede experimentarse, por supuesto. Pero tiene que ver con una determinación, repito, es una entrega consciente a la obra divina. Es una entrega consciente a la obra de Él. Todo está relacionado precisamente con lo que Él ha hecho y con lo que Él sigue haciendo, porque Dios sigue obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Él sigue obrando en nosotros. Es una rendición total a la persona de Jesús. Esto en nuestro caso como cristianos, ¿verdad? Entonces, hace unas semanas veía un video de una persona, un músico, que hablaba acerca de la devoción a la música. No es cristiano. Dice, yo amo la música. ¿Sí? Y él usaba el concepto de devoción a la música. Y todos los que nos debemos a la música. Y hablaba de constancia, hablaba de disciplina, hablaba de pasión, hablaba de muchas cosas. Y digo, eso es lo que hace falta dentro de la congregación para con el Señor. Sí, devoción. Sí. Ahora, vivimos en un mundo que nos impulsa a buscar nuestra propia grandeza, ¿cierto? A destacar nuestros logros, a buscar la aprobación de los demás y a buscarla respecto, ¿verdad? Utilizando nuestras habilidades, utilizando nuestras virtudes. Mis amados, como cristianos debemos de entender que al mundo no le interesa si somos virtuosos o no, Eso no debe de ser trascendente para nosotros. Si hay algún talento en nosotros, todos deben de ser dispuestos a la voluntad del Señor. Todas estas virtudes, todos estos talentos, como creyentes en nosotros, ¿sí? Nos debe de llevar a llevarlos a los pies del Señor. Por eso es tan chocante cuando de repente desde el púlpito se dice, es que el mundo necesita a hombres, ¿verdad?, con talentos y que impacten con el talento y que impacten con las virtudes. El mundo necesita escuchar un mensaje, arrepentimiento. Y sé que lo decimos constantemente acá, pero esa es la verdad y es importante que nosotros lo entendamos. Sí. Entonces, no debemos buscar la aprobación del mundo, mucho menos su amistad. La palabra de Dios declara en la epístola de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sí. Entonces, mis amados, como iglesia debemos entender que el camino del discipulado nos lleva a un lugar diferente, a los pies de la cruz, donde reconocemos que nuestra vida no es nuestra, que no nos merecemos nada, que no nos pertenece absolutamente nada,
sino que todo le pertenece a aquel que murió por nosotros. Juan el Bautista entendió este principio fundamental. A pesar de su gran impacto y seguidores, se humilló ante la grandeza de Jesús. Miren, el ministerio de Juan el Bautista fue extremadamente relevante y fue crucial en la narrativa bíblica. Su papel y mensaje prepararon el camino para la llegada del Mesías y dejó un impacto trascendente hasta nuestros días. Estamos hablando acerca de él y de su ministerio. Sí. Juan el Bautista fue profetizado en el Antiguo Testamento, particularmente ahí en Malaquías 3:1, donde se menciona que un mensajero vendría a preparar el camino del Señor. El ministerio de Juan cumplió esta profecía, ya que él mismo afirmó ser la voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Mesías, para el ungido, según el Evangelio de Juan 1:23. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento y bautismo por símbolo de limpieza espiritual. Su llamado al cambio de corazón preparó a la gente para recibir el mensaje transformador de Jesús. El bautismo de Juan simbolizaba el deseo de cambiar de dirección y volverse hacia Dios. Predicaba arrepentimiento, ¿recuerdan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan tuvo el honor de identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este reconocimiento público por parte de Juan señaló la llegada del Salvador prometido y marcó un momento clave en la historia de la redención. Juan también testificó sobre la divinidad y la misión de Jesucristo. Su ministerio no se trataba solo de preparar el camino físico, sino también de preparar los corazones de la gente para recibir al Salvador. Juan afirmó que él mismo no era digno de siquiera desatar las sandalias de Jesús. Él dijo: el que viene después de mí es más poderoso que yo, según Mateo 3:11. Juan no temía confrontar la hipocresía religiosa de su tiempo, incluyendo a los fariseos y los saduceos. Les instó a producir frutos dignos de arrepentimiento, y eso le costó la vida, por cierto. Y advirtió sobre la llegada del juicio. Era un mensaje desafiante, muy valiente y crucial, ya que despertaba la conciencia espiritual de la gente. Ahora, a pesar de su enérgico llamado, ¿sí?, Juan tuvo seguidores y discípulos. Algunos de ellos Andrés, Juan el Evangelista, que más tarde ellos fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto muestra la influencia y la importancia de Juan como precursor de la obra redentora de Cristo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Sí? Porque, en resumen, el ministerio de Juan desempeñó un papel esencial en la historia de la redención. Preparar el camino para la venida de Jesús, identificarlo como Mesías, proclamar un mensaje de arrepentimiento y transformación espiritual. Repito, su impacto perdura como un recordatorio de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Él fue un cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora quiero hacerle esta pregunta: ¿alguno aquí cree tener más credenciales que Juan? ¿Alguno aquí cree que lo que ha hecho para el Señor en su vida es mucho más relevante que lo que Juan hizo y su ministerio? No sé si me explico hacia dónde quiero llegar. Ahora, no importa qué tan importante creamos que somos, debemos de reconocer, mis amados, que Jesús es mayor que nosotros y que debemos de menguar para que el Señor crezca en nosotros. Hoy somos desafiados a hacer lo mismo que Juan. Porque aún con todas esas credenciales, aún con todo ese ministerio, aún con quien era Juan, él entendió: debo menguar para que él crezca. Sí. Hoy somos desafiados a hacer lo mismo que Juan. Pablo nos recuerda que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Mis amados, Cristo no quiere ser solo una parte de nuestras vidas, dejando a un lado lo que Él merece por cuanto Él es Dios. En las Escrituras nosotros podemos ver expresiones como que Él desea ser el centro de nuestra vida. Él desea
que la motivación de cada decisión sea Él. Sí. Debemos entender, mis amados, que la trascendencia y la relevancia de la existencia humana no gira alrededor de nosotros, sino alrededor del Señor. Sí. Repito, el cristianismo no se trata de qué tan importantes somos. Juan lo entendió. Sino se trata de cuán grande es Él y con qué amor nos amó y nos salvó a pesar de que no merecíamos recibir su amor, mucho menos su perdón y su rescate, pero lo hizo porque quiso hacerlo. ¿O hay alguno aquí que merece el amor de Dios? ¿Y por qué a veces nos comportamos así? Como si lo mereciéramos. Como si lo mereciéramos más que el que tenemos a un lado. Como si fuéramos más dignos que el que tenemos a un lado, o enfrente o atrás. Y nos damos el paquete, ¿no? Y no cualquier paquete, un paquetaxo, ¿no? Eso de... Cuando yo veo, la relevancia de Juan, su ministerio, y lo veo concluyendo de esa manera, digo, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros, mis amados, para no permitir que el Señor sea el que crezca en nuestra vida y nosotros menguar en cuanto a eso? Entonces, la entrega completa de nuestras vidas a Cristo no es una pérdida, ¿sabe? No es una pérdida. Es decir, cuando la palabra de Dios nos lleva a morir, a darnos, a vaciarnos, no es una pérdida, como muchos podemos llegar a considerar. Es ganancia. Es ganancia. Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Palabras de Juan el Bautista. Sí. La vida en Cristo no solo sobre el futuro, sino también sobre el presente. Es una vida con propósito, significado y esperanza. Y no estoy haciendo ningún comercial a ningún libro. ¿Sí? Pero la vida en Cristo, mis amados, tiene propósito, tiene dirección. Hay esperanza. Hay significado. Y es lamentable ver cómo congregantes con 350 años en la iglesia aún siguen batallando, ¿verdad? Aferrándose a su propia vida sin la determinación de renunciar a sí mismos. Me sigo aferrando a mi vida, me sigo aferrando a mí mismo, me sigo aferrando a mí, a lo que quiero, a lo que me gusta, a mis deseos, La pregunta válida aquí es, ¿estamos permitiendo que nuestra humanidad disminuya y que Cristo crezca en nosotros? ¿Lo estamos permitiendo? Es decir, ¿estamos viviendo para Él o seguimos viviendo para nosotros mismos? ¿O sigo atorado en el rencor? ¿Sigo atorado en la falta de perdón, en la murmuración, en la envidia, en mis pasiones desordenadas aún después de tantos años en la iglesia? Miren, les voy a contar una historia para ilustrar un poquito esto, ¿no? Una mujer de 50 años fue criada en el Evangelio, sus papás creyentes, su papá maestro de la escuela dominical, su mamá servía en niños y crecieron. Ella y su hermana en un contexto cristiano, vaya. Su papá era muy querido en la congregación, muy amado en la congregación. Sí. Pero el asunto es que cuando llegaban a casa, la historia era otra. No había golpes, no había groserías, no había insultos, pero sí había un constante reclamo de parte de su mamá para con él. Ojalá fueras como eres en la iglesia aquí en casa. ¿No? Y era constante y constante. Y era pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. Cada que tenía oportunidad, su mamá le echaba en cara a su papá alguna cuestión que predicaba en la escuela dominical. Llegando a la casa o subiéndose al carro, era, sí, pero se te llena la boca cuando dices esto, se te llena la boca cuando dices esto otro, pero ¿y yo? ¿Pero y la casa? ¿Pero esto? ¿Pero el otro?
Y así fue, muchos años, y eran pleitos constantes, hasta que un día, pues el brother, ¿no?, decide tomar a otra mujer de su trabajo y dejar a su mamá. Para ella y su hermana fue muy doloroso, porque ellos podían ver problemas constantes, ¿sí?, pleitos diarios, pero nunca podían imaginar o nunca llegaron a pensar que su papá iba a dejar a su mamá por otra mujer. El caso es que fue así. Su papá en su momento les pidió perdón a ellas como hijas y les dijo: es que la relación con tu mamá era insostenible. Lógicamente el papá dejó de ir a la iglesia, la mamá siguió yendo a la iglesia y ellas también, pero fue un dolor terrible. Ella se llenó de ira y mucho rencor. Y aun cuando después de un tiempo ella tuvo la oportunidad de hablar con su papá, ella seguía teniendo cosas en el corazón. Ella más adelante se casó y empezó a repetir patrones. Y se casó con un buen hombre, servía en la iglesia, pero de igual manera cada vez que tenía oportunidad de echarle en cara cosas que él se atrevía a decir en el púlpito cuando llegaba a servir, ¿no?, pues eso, o sea, había un caos, ¿no?, dentro de la casa. Sí, estoy intentando resumir una historia bastante larga. El caso es que su matrimonio se estaba echando a perder, su matrimonio estaba sumamente quebrado. Tenía 28 años de matrimonio ya, pero era un matrimonio totalmente infeliz, sí, porque de igual manera, ¿no?, el clásico, bueno, no el clásico, el dicho, ¿no?, de ¿cómo es? Luz en la calle, oscuridad en casa, ¿no? Candil en la calle, oscuridad en casa. El caso es que ese era el reclamo constante para con su esposo. Y ella, orando al Señor, lógicamente habían ido a reuniones, consejería, ¿sí?, reuniones matrimoniales, pero era siempre lo mismo. ¿Sí? Estoy platicando el testimonio de ella, no del esposo. El caso es que esta mujer, un día yendo al Señor, porque su esposo un día se enojó de tal manera que se fue de la casa, le dijo: no puedo estar acá y después regreso y hablo porque no se puede contigo, y salió, y a ella esa acción le recordó, ¿no?, de alguna manera los arranques que vivía de niña con papá y mamá. Entonces dice que cuando ella fue al Señor y le preguntó al Señor, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, que le ayudara, dice que para ella fue muy claro cómo Dios le dijo: es que tienes que perdonar a tu papá. Dijo: Señor, no estoy hablando de mi papá, estoy hablando de mi marido. Yo no te estoy hablando de mi papá, estoy hablando de mi marido. Y había esa vocecita que a lo mejor no es audible, ¿no? Es como que perdona a tu papá, pero ya había ese pensamiento muy dentro de ella que decía: es que no has perdonado a tu papá. Y eso la llevaba a ciertas actitudes con su esposo, la llevaba a cierta ira contenida que había en su corazón, y pensaba en su papá, y entonces dijo: está bien, voy a ir. Después de muchos años, su papá en ese entonces, unos 2-3 años antes, había sufrido una enfermedad y estaba en silla de ruedas, ¿no? Su papá había hecho otra familia, ninguno de sus hijos atendía a su papá, su mamá ya había muerto en ese entonces, su papá estaba solo, y ella fue y habló con su papá y le pidió perdón, y lloraron, y luego regresó y se reconcilió con su esposo, pero al cabo de unas semanas pasó lo mismo, y esa vocecita le decía: perdona a tu papá. Pero yo ya fui, le pedí perdón y lloramos, y perdona a tu papá. A lo que voy con esto es que en un momento de desesperación con Dios, de esas rabietas que de repente puede llegar a ver en nosotros, ¿no?, miserables humanos, le dijo a Dios: pues ¿de qué se trata, no? No entiendo por qué no puedo avanzar, por qué. Y ella pudo reconocer que aún había cosas en el corazón. Y lo que hizo ella fue llevarse a su papá a su casa, cambiándole los pañales, bañándolo, limpiándolo y sirviéndole. Es como ella
al fin pudo perdonar a su papá. Sí. Le costó muchísimo. Le costó muchísimo. La llevó a descargar mucha ira. ¿A qué voy con todo esto, no? A que muchas veces, mis amados, nosotros tenemos un largo camino recorrido dentro de la congregación. Y creemos que esas cosas que Dios nos pide no son tan relevantes. Y decimos, sí, Señor, mira, está eso, pero lo puedo guardar y puedo seguir con mi vida. Y me voy a esforzar en mi matrimonio, con mis hijos, Pero lo que voy es que una devoción completa a Dios habla de todo. Sí, habla de todo. No habla de entregar nuestra vida de manera parcial, sino de todo. Yo no puedo decirle al Señor, te entrego a ti, Señor, mi 85%, y el otro porcentaje, déjamelo ahí, no me lo toques, porque es algo mío, porque es algo que no estoy dispuesto a soltar, porque es algo que no estoy dispuesto a darte, porque es mío. Sí. Es lamentable, por eso dije, ¿no? Congregantes. Porque ese no debiera de ser, esa no es la actitud de un hijo de Dios. O no es hacia allá donde Dios quiere llevarnos. Sí. ¿Estamos permitiendo que el hombre disminuya y que Cristo crezca en nosotros? Es decir, mis amados, si volteamos atrás, ¿hay diferencia de hace 10 años para acá? Si volteo atrás, hace 5 años para acá, ¿hay diferencia? ¿O sigo igual? ¿Hay diferencia de hace un año? ¿De hace 6 meses? ¿De ayer a hoy? ¿Soy diferente? Es decir, ¿me parezco más a Cristo hoy que ayer? Es que me voy a esforzar muchísimo. Obedezcamos. Porque no importa cuánto nosotros nos esforcemos en las áreas que nosotros creamos que necesitamos esforzarnos, si nosotros estamos limitando nuestra vida al Señor, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Ahora, esta historia ilustra la falta de perdón que puede haber en muchos o en algunos. Pero así como la falta de perdón, ira contenida, rencor, etcétera, que de repente está ahí, contenida, ¿no? Puede haber muchas otras cosas. No, pues es que yo no soy envidioso, pero qué coraje me da cuando a alguien le va bien. Yo no soy envidioso, pero me pregunto constantemente, ¿por qué él sí y yo no? Si él no está, no veo que sea mejor que yo. Yo hasta me esfuerzo el doble. O veo todas sus debilidades. ¿Por qué él sí, yo no? Esas pequeñas zorras. Esas pequeñas zorras. Y eso, mis amados, denotan un corazón no entregado en totalidad a Dios. ¿Quiénes creemos que somos para rehusarnos a Él? ¿Acaso nosotros determinamos la relación con Dios? Esta pregunta ya la he hecho a matrimonios, pero la vuelvo a hacer. ¿Le agradaría a usted que su pareja le dijera, yo me voy a entregar el 95% a ti, pero el 5% no? ¿Eso será una relación sana? Te garantizo el 95% de mi fidelidad. Solo el 95%. Es mucho. A nadie le he entregado el 95% de mi fidelidad. Pero a ti te la voy a entregar porque te amo. ¿Qué tal? ¿Le entra una relación así? La cuestión es, ¿y el otro 5? ¿Qué vas a hacer con el otro 5? No, eso a ti no te compete. Bueno, de repente estamos así con Dios, ¿eh? Sí, Señor, tú eres el amor de mi vida. Sí, tú eres mi Señor, tú mandas, ¿verdad?
pero hasta donde yo quiero que te metas, hasta donde yo quiero que mandes. Esto no. Bueno, eso denota un corazón falto de entendimiento. No es un corazón entregado totalmente a Dios. ¿Estoy madurando, mis amados? ¿Estoy creciendo? ¿Cristo se está viendo manifestado en mí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente le alabo, le adoro, disfruto su presencia? Ayer antier vi una frase que se le atribuye a Billy Graham. Decía: adoración no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Es que soy un adorador, ¿verdad? Soy un adorador empedernido, ¿no? Siempre me la paso cantando. ¿Y cómo vamos con la obediencia? ¿Qué tal vamos con el perdón? ¿Cómo te llevas con el vecino? ¿Cómo vas con tu esposa, tu hijo, tus hijos, tus hijas? ¿Con tu hermano carnal? ¿Con tu papá, con tu abuelo? ¿Cómo vamos con eso, no? Mis amados, esta debería de ser una oración constante, que cada día busquemos disminuir más para que la grandeza de Cristo sea evidente en nuestras vidas. Debe de ser una oración constante en nosotros, una petición, una rogativa: Señor, quiero que crezcas en mí, quiero menguar, ayúdame, te necesito, ayúdame, Señor. Y ahorita vamos a ver las estadísticas de oración y lectura. Y vamos a decir, pues con razón. No. Juan el Bautista dijo: el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Qué esperanza, ¿no? Este versículo nos presenta dos caminos bien definidos, mis amados, y nos insta a tomar una decisión que tiene consecuencias eternas. Miren, hay decisiones que nosotros tomamos que son relevantes, que impactan de una u otra manera, pero hay otras que trascienden eternidad. ¿Sí? Primero, el mensaje de esperanza y promesa: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Bueno, creo que todos entendemos las implicaciones de creer en el Hijo, ¿cierto? Esta es una declaración poderosa que resuena en la esencia del Evangelio. Ese es el Evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquellos que ponen su fe y su confianza en la obra de Cristo, el Salvador del mundo, recibirán el regalo divino, que es la vida eterna. Es una promesa que nos llena de esperanza y nos recuerda la gracia abundante de nuestro Señor. Sin embargo, también está el lado B de este texto. Nos enfrentamos a una realidad seria, ¿sí?, en esta parte del versículo: el que rehúsa. Ahora, es bien importante porque dice pero. Es que Cristo vino y murió por todos. Ok. Pero el que rehúsa creer. Y ya entendemos nosotros que creer no es solamente estar convencidos de que existió. Creer no solo es estar convencido de que sí vino y que sí murió. Creer no es solo estar de acuerdo con el mensaje. Creer tiene que ver con sujeción, con obediencia, con fe. ¿Sí? En ese sentido es lo contrario. Pero el que rehúsa, es decir, el que no obedece, el que no se sujeta, el que no está bajo su voluntad, bajo su señorío. Sí. Porque la diferencia, mis amados, en el nació de nuevo y en el no nació de nuevo, mucho más allá del asentar con la cabeza el mensaje del Señor. ¿Me explico? Porque puedo asentar con la cabeza, pero puedo decir no con el corazón. Sí.
En esta parte B del texto nos presenta una elección crucial: aceptar al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o rechazarlo, o determinar en el corazón no estar bajo su señorío. La consecuencia de rechazar a Cristo es clara: la ausencia de vida y la presencia de la ira de Dios. Sí. Y quiero que notemos esto, ya lo hemos visto, pero dice aquel que rehúsa creer. Repito, esto es una resistencia al empuje del Espíritu Santo en nosotros. El Señor no contendrá para siempre con el hombre. O sea, si usted cree que tiene el tiempo comprado y que puede decir, no, sí, un ratito nomás, ¿verdad? Y simpatizo con el Señor, pero no me rindo a Él. Y puedo verlo como verdad, y puedo verlo como algo bueno, pero no me sujeto a Él, no me rindo a Él. Caemos en esta parte. Sí. Caemos en esta parte. Pues ahí habla acerca de aquel que dice, rehúsa, ¿verdad? Dice que la ira de Dios, no dice que estará en el infierno, no dice estará. Entonces, la ira de Dios, el que rehúsa, entonces la ira de Dios estará allá, ¿verdad? En el infierno. No dice, ¿qué dice? Tiempo presente. Tiempo presente. Dios está enemistado con aquel que no cree. Dios está enemistado con aquel que no entrega su corazón, su vida a Él. Sí. El Señor no contenderá para siempre con el hombre, no siempre estará ahí para nosotros. Que Dios nos libre, mis amados. Sí, que Dios nos libre. Dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Miren, cuando nosotros vemos la resistencia del hombre, nosotros vemos cómo Dios, cuando el hombre resiste a Dios, ¿no? Vemos cómo Dios determina entregarlos a sí mismo, a sus pasiones. Miren, si hay algo terrible que nos puede pasar, es que se haga nuestra voluntad. Sería algo terrible que Dios nos diga, órale, pues hazle como tú quieras. Ahí al rato llegamos con la cola entre las patas con el Señor, ¿verdad? Ay, Señor. Señor. Y luego otros se enojan con Dios. ¿Por qué permite? ¿Hiciste lo que tú quisiste? Hiciste lo que tú quisiste. Y son las consecuencias de tus actos, por cuanto no consideraste al Señor. Dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay una lista terrible ahí. Si hay algo terrible que nos puede pasar, es que el Señor nos entrega a nuestras terquedades. A nuestras terquedades. Y Dios diciendo, entrega esto, renuncia a esto, renuncia a esto, entrega esto, y nosotros no. Cuidado cuando Dios diga, ok, entonces haz lo que quieras. Porque quizá te vas a ver sin familia, sin hijos y sin Dios. Quizás sin la oportunidad de retornar. Quizás sin la oportunidad de arrepentimiento. Sí. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, está en tiempo presente. Con el favor de Dios. Si hacemos la voluntad del Señor, tendremos su favor, si no, no. ¿Verdad? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, aquel que rehúsa, aquel que no obedece, aquel que no se sujeta, aquel que no camina bajo el señorío de Cristo, permanece en ese estado de separación y condena, donde la posición del hombre delante de Dios, según las Escrituras, es enemistad. No nos engañemos, mis amados. No porque venimos a la iglesia, ¿sí? No porque cantamos, no porque aplaudimos, no porque de vez en cuando leemos la Biblia, eso no nos hace salvos.
Repito, el hecho de estar de acuerdo con el mensaje no nos hace salvos. Debemos de rendir nuestra vida al mensaje. Repito, en un mundo en que a menudo minimiza la importancia de la verdad bíblica, este versículo nos recuerda la urgencia, mis amados, por proclamar el Evangelio y por tomar en serio la obra redentora de Cristo. La verdad es que la ira de Dios es una realidad para aquellos que persisten en rechazar la gracia salvadora de Cristo. ¿Y cree que usted no rechaza la gracia de Dios aferrándose a su propia vida? ¿Usted cree que porque sirve o porque tiene alguna participación dentro de la congregación o es parte de la comunidad, pero sigue aferrándose a su vida, eso no lo lleva a rechazar la gracia de Cristo? ¿Cree que somos muy distintos a los de afuera? Juan el Bautista, con todas sus credenciales, con una vida consagrada al Señor, dijo: necesito menguar. Necesito menguar. ¿Qué nos creemos, mis amados? Como para decir: no, Señor, no, esto no, esto es mío. Esto no, esto es mío, Señor. Miren, el apóstol Pablo, vayamos por favor allá a Filipenses 1, el verso 19 al 21. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba en prisión, ¿sí? Es decir, no estaba en un contexto muy óptimo. Miren, si alguno aquí cree que ha sufrido y cree que Dios ha sido injusto con usted, ¿verdad? Veamos la vida del apóstol Pablo. Cuando lo vemos, vergüenza nos debería de dar siquiera reclamar algo al Señor. Porque el apóstol Pablo padecía a causa del Evangelio, no a causa de su negligencia, no a causa de sus burradas, sino por amor al Señor. Y el apóstol Pablo menciona aquí algo, repito, voy a tomar un poquito de contexto, ¿no? Ya quiero ir al desarrollo del mensaje, ¿no? A casi llegar a la conclusión, pero el apóstol Pablo habla acerca de las oraciones que tenían para con él en el Espíritu, ¿no? Y dice que él sabía que esto lo llevaría a una liberación. Y no habla, por como leemos en los siguientes textos, no habla solamente una liberación física, ¿sí? Pero hay algo que el apóstol Pablo menciona aquí. Y dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo, es decir, el anhelo de estar libre, ¿sí? Porque el apóstol Pablo no estaba loco. O sea, no era como que él disfrutaba el que le fuera mal, ¿me explico? O sea, por supuesto que no. ¿A alguno aquí le gusta que le vaya mal? ¿A alguno aquí le gusta? A nadie, ¿no? Bueno, tampoco al apóstol Pablo, ¿sí? No era un demente, pues, ¿sí? Entonces, el anhelo del apóstol Pablo era estar libre de prisión, ¿sí? Y dice, pero dice, conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada será avergonzado. Es bien interesante porque el apóstol Pablo en su corazón y en su deseo quiere estar firme aún en esa circunstancia. Y muchos escritores y comentaristas coinciden en que el apóstol Pablo tenía en mente lo que le sucedió al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro vivió una vergüenza al negar a Cristo. ¿Recuerdan? Cuando el apóstol Pedro dijo: Señor, sí, con todas voy contigo, y el Señor le dijo: Pedro, bájale un cambio, ¿no? Bájale 2 rayitas porque me vas a negar. No, Señor, va contigo hasta la muerte. Y a la mera hora lo negó, ¿sí? Lo negó 3 veces y se cumplió la palabra conforme el Señor le había dicho. Y el apóstol Pedro fue sumamente vergonzoso, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo que aún en esa condición, dice, yo deseo ser liberado, ¿sí?
Dice, pero conforme a mi anhelo, dice, y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, no habla de su vergüenza propia como persona, sino en cuanto a su ministerio, a su firmeza. Era el anhelo de él, no quedarle mal a su Señor. Sí. Dice, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cuál era la idea del apóstol Pablo? Sí. O por vida o por muerte. Pero que Él sea magnificado. Pero que Él sea glorificado. Pero que Él sea honrado. Sí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí. Ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, indica que Pablo no era el centro del asunto. Él lo entendía, sí, sino era Dios quien debía ser honrado. Era Dios. Es decir, Cristo será honrado a través de Pablo, a través de las oraciones de los hermanos y del poder del Espíritu Santo, como dice el versículo 19. Ya en el versículo 20 es significativo que Pablo cierra la frase con el término griego para cuerpo, ¿no? Ya lo hemos visto en ese sentido. Los creyentes deben de honrar a Dios con sus cuerpos, es decir, con todo su ser, ¿verdad? O simplemente lo honramos del todo, mis amados, o no los honramos. O glorificamos a Dios o no lo glorificamos. O hacemos o no hacemos, ¿verdad? Entonces la idea del apóstol Pablo era que en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo es donde se libran las batallas de tentación y el lugar, ¿verdad?, en donde nosotros hemos de honrar y glorificar a Cristo. Es ahí en el cuerpo, en donde se dan esas luchas, en la resolución del corazón, porque en el cuerpo se va a resistir, porque el cuerpo tendrá una tendencia y nos vamos a enojar y vamos a pelear y vamos a discutir y vamos a deslizarnos. El asunto es que ahí mismo es cuál es la resolución en el corazón, en dónde concluimos, a dónde vamos. No me la hiciste y me la pagas. Y el Señor perdona. No, Señor, no, hasta que me pida perdón. O la regué, me enojé y perdona. Sí, Señor, perdóname. Y voy y pido perdón y me humillo. ¿Me explico? Porque es en el cuerpo. Es en la vida. Sí. Vivir es Cristo y el morir es ganancia significa que el acto de continuar viviendo es Cristo. Es Cristo. Sí. A veces esta es una frase difícil de entender, pero cuando miramos en otros escritos del apóstol Pablo, vemos que eso significa que el creyente ha muerto al pecado. De eso se trata. Ha muerto a ellos mismos, pero vivos para el servicio de Dios. Es lo que dijo el Señor. Si una semilla no muere, no puede crecer. Tiene que morir. Tiene que morir. Pero ya andamos como zombies, ¿no? Muertos vivientes, ahí, pero nos aferramos, ¿verdad? No. Muérete. Muere el pecado, muere tu vida. Hay que morir a nosotros mismos. Si no, no podemos ser discípulos del Señor. Sí. Cito de nuevo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo no está diciendo que, ¿verdad?, iba y se colgaba una cruz y no está hablando de eso. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál era la motivación? Es decir, ¿qué lo llevaba al apóstol Pablo a renunciar a sí mismo y vivir por él? ¿Qué lo llevaba, mis amados? Ahí lo dice. Por cuanto ha recibido el amor, por cuanto el Señor se ha entregado por él. Si nosotros no vemos eso, mis amados, difícilmente vamos a poder hacerlo. Si nuestra motivación de morir a nosotros mismos es un hueso en la iglesia, es caerle bien a la gente, incluso cambiar, rescatar mi matrimonio, que mi hijo, ¿verdad?, cambie, que mis hijos, etcétera. Esa motivación va a menguar. En algún momento eso se va a apagar. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. ¿Qué me va a llevar a morir a mí? ¿Qué me va a llevar a renunciar? ¿Qué me va a llevar a que Cristo crezca en mí?
su obra, la cruz. Si eso no es suficiente, nada lo será. Está perdido. Lo siento, pero está perdido. Si Cristo no es suficiente, si la obra de Cristo no es suficiente, no hay más que hacer. Eso lo dijo el autor de Hebreos. No me mire así. No hay más que hacer. Sí. Pablo fue a juicio por su vida, sin embargo, su vida había sido ya tomada por Cristo Jesús. El morir es ganancia. Para Pablo, la muerte significaba una comunión perfecta con Dios. Esto no significa que Pablo era totalmente indiferente a la muerte, ¿no? Entonces, el temor de la muerte está ahí. Hay esa incertidumbre de cierta manera. Pero el Evangelio, mis amados, nos capacita como creyentes para enfrentar con valentía la muerte física, con la esperanza de poder ver cara a cara a Dios, de poder ver cara a cara a aquel que nos amó. Sí. Entonces, recordemos las palabras de nuestro Señor, ¿no? Dice ahí en Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una encomienda para nosotros. Esa es una encomienda, ¿no? Y si nosotros, hablando acerca de las obras y hablando acerca del fruto y el glorificar al Señor, necesariamente recordamos Juan 15, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos toda la serie del llamado a la madurez. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí, yo en él. El que obedece mis palabras, dice, este llevará mucho fruto, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí. La permanencia y la obediencia a su palabra. Sí. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. Por tanto, el Señor nos llama a rendirnos, ¿sí? Y nuestra vida llevará fruto. Será evidente. Y es necesario que sea evidente. Si es necesario que sea evidente, es que a mí no me importa el que dirán. Pues sí nos debe de importar, mis amados. Sí nos debe de importar. Según la Escritura, sí nos debe de interesar qué piensan de nosotros. Según la Escritura, sí nos debe de importar qué es lo que nosotros reflejamos. Si reflejamos gozo, amor, paz o no. ¿Qué reflejamos? ¿No? El Señor nos lleva a que nuestras vidas brillen con la luz de Cristo, para así llevar esperanza, amor y redención a un mundo que está sediento de la verdad. Sí. Pero necesitamos entregarlo. Ahora, como mencionaba hace rato, ¿no? Es lamentable, ¿verdad? Congregantes que tienen muchos años dentro de la congregación, sí, y que siguen atorados con cosas. Yo no me acuerdo si le comentaba a los muchachos hace unos días, pero por ahí alguien me comentó y me dijo, ay, aquí, ¿verdad? En casa de oración, los hermanos, todos son bien maduros, me imagino, ¿no? Todos leen un montón la Biblia y no, porque se predica la palabra, ¿verdad? La sana doctrina. No, nosotros venimos de una iglesia donde no se predica la palabra, pues los hermanos andan, ¿cómo ven? Les voy a poner las estadísticas de la encuesta, ¿va? Nada más voy a darles los picos. El 31% de quienes hicieron la encuesta, quienes leen la Biblia a diario, es solamente ese porcentaje, el 31%. Es decir, redondeando, 3 de cada 10 hermanos de Casa Oración La Paz leen la Biblia todos los días. 3 de cada 10, ¿sí? El 19%, eso es preocupante, lee la Biblia una vez a la semana. El 19%, casi el 20%.
Sí. Esto no es de los del Evangelio de la Prosperidad, ¿sí? Son los de la luz del mundo. Estas son nuestras estadísticas. Esta es nuestra condición. Es el reflejo de nuestra devoción. El 19% de quienes hicieron la estadística leen la Biblia una vez a la semana. Una vez a la semana. El 30% lo lee todos los días. Ahora, bueno, yo no soy mucho de leer, pero yo todo el tiempo estoy orando. Vamos a ver la oración. Solo el 18% dijeron que oraban a Dios todos los días. El 27% ora una vez a la semana. ¿Cómo ve? Ahora, no quiero pensar cómo están con la falta de perdón, pecados atorados. Digo, mis amados, no podemos dar frutos si vivimos así. La mayoría no está de hace 5 años para acá. Digo, por si me quieren echar la bronca a mí. Yo no, que el pastor, ¿verdad? Y la mayoría no están de hace 4 años y medio para acá. ¿Sabe qué es a mí lo que se me hace muy alarmante? Que de repente seamos tan ligeros para señalar. Y de repente navegar con el estandarte de aquí nomás. Esto nos habla, mis amados, que estamos viviendo una vida religiosa. Somos religiosos. Y alguno que otro fariseo. No le hablo, por supuesto, al que es competente. ¿Sí? Estoy hablando a la congregación en general. Ahora, esto de verdad no está manipulado ni mucho menos. Dios lo sabe. Dios nos libre de hacer eso. En serio. Sí. Entiendo que hay momentos complicados en la vida como creyente. Todo creyente vive situaciones difíciles. Circunstancias, ya sean por consecuencia de decisiones pasadas o a causa de que vivimos en un mundo caído. Es inevitable enfrentarse con enfermedades, con problemas, choques de temperamento, inmadurez, falta de carácter, etcétera. Pero no podemos enfrentarnos a la vida, mis amados, sin leer la palabra, sin estudiarla y sin orar. Mi pregunta es, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo vive? Y no me la estoy dando como el que lee más del todo. No, de verdad. Miren, en serio, no. Pero ¿cómo vivo en Cristo sin Cristo? ¿Cómo puedo vivir en Cristo sin Cristo? Sin una relación con Él, sin una relación con su palabra, sin una relación en oración, en un tiempo apartado para Él. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, amados? ¿Cómo es posible? Son datos aterradores, ¿no? ¿Qué les falta emoción? ¿Les falta show? ¿Qué les ponemos humo, luces y apagamos acá? ¿Qué falta? Y no lo digo porque pretendemos ajustarnos a lo que quieren, ¿eh?
Por otro lado, entendemos que es una obra del Señor y apelamos a la obra de Dios. Ahora, ahí va otra cosa. Por lo menos el 60% de la congregación sirve. No la veían venir, ¿verdad? Es decir, muchos de los servidores están ahí, lógicamente, ¿no? Mis amados, todos tenemos situaciones complejas y difíciles, pero no podemos enfrentar la vida sin Él. Si no leemos, si no estudiamos, si no oramos, nuestro destino será fracaso. Será fracaso. Y sabrá Dios qué clase de cristianismo le estemos presentando a nuestros hijos. Quizás sí no se aparten del Señor, pero muchos de ellos pueden crecer con amargura en el corazón. Y sus matrimonios y sus vidas van a ser afectadas por nuestra conducta. Como el testimonio que les platicaba hace un momento. Es cierto, cada uno somos responsables y nuestros hijos van a ser responsables de sus decisiones. Pero nosotros somos responsables también de lo que estamos sembrando en ellos. A ellos no les va a alcanzar para justificarse, pero para nosotros, mis amados, para nosotros, es de preocuparse porque vamos a rendir cuentas. ¿Qué clase de cristianismo le estoy enseñando a mis hijos? Es decir, ¿qué tan seguido me ve orando? ¿Qué tan seguido me ve estudiando la palabra? ¿Qué tan seguido me ve leyendo? Ya deja tú si lo instruyo o no lo instruyo, si lo acerco o no lo acerco conmigo. Pero en mí, ¿qué tanto ve eso? Y por supuesto la resolución de ello. ¿Cómo reacciona a lo que estoy estudiando, lo que estoy recibiendo? Estábamos en la Bravo y estábamos en ese entonces atendiendo a los adolescentes y se acerca una mamá y me trae a su hija y me dice: pastor, aquí le traigo a mi hija porque anda, no, en ese entonces no era pastor, ¿no? Pero Ángel dice: hermano, aquí le traigo a mi hija, dice, porque anda muy mal. No quiere saber nada del Señor y anda aquí. Yo le dije: te voy a acusar con Ángel para ver si su chamba, no mía. Es su trabajo, no es mi trabajo. Iba cada 4 domingos, cada 4 viernes. Me explico, o sea, era cuestión nomás de ver un tantito. Dices, seamos responsables. Seamos responsables primeramente de nuestra vida espiritual, ¿sí? Y hablo a los papás, seamos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Va a llegar el momento, mis amados, en donde nosotros no vamos a tener ninguna injerencia sobre ellos, ninguna autoridad sobre de ellos. Y lo que hicimos, y lo que no, también. Y rendiremos cuentas de eso. Y sí, nos vamos a arrepentir, y sí vamos a llorar, y sí vamos a clamar, y la misericordia del Señor nos va a alcanzar. Pero vamos a pagar consecuencias. Pero vamos a pagar consecuencias. Y comercial en esto, ¿no? Cuando empecemos con reuniones con adolescentes y jóvenes, no es porque queremos facilitarles su trabajo, estamos preocupados por los muchachos. Al contrario, es únanse a trabajar, a colaborar, porque son sus hijos. La iglesia no es responsable de la condición espiritual de sus hijos. Sí. Miren, Juan el Bautista, al final de sus tiempos, ya estoy terminando. Al final de sus tiempos, sí, estaba encarcelado y dudó. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista.
dudó. Está bien, hay tiempos de duda. Hay altibajos. Está bien. Está bien, hay altibajos. Pero, de nuevo, la resolución. No. Juan el Bautista, estando preso, mandó a preguntar a Jesús, ¿no? Oye, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús fue lo siguiente. Jesús respondió y le dijo, estoy leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, del versículo 22 y 23. Y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús está citando Isaías capítulo 35, verso 4 al 6. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Se acuerdan que hablábamos que el hecho de nosotros entregarnos al Señor no es pérdida? ¿Sí? El renunciar a nosotros, no estamos perdiendo nada. Estamos ganando todo. ¿Sí? Dice, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Y miren, en verdad no quiero convencerlos, pero deseo que el Espíritu Santo nos abra los ojos y que podamos entender cuán conveniente es Dios para nuestra vida, amados. O sea, no deseo, por favor, hermanos, miren, Dios no nos necesita. Pero veamos a la luz de las Escrituras cuán bello y cuán hermoso es el Señor. Dice, viene con retribución, dice, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús citó la palabra. Si Juan el Bautista no conociera la palabra, Juan el Bautista hubiera dicho, ¿y? Muchos de nosotros pedimos al Señor, Señor, esto, y muchas veces Dios nos habla, pero como ignoramos, no entendemos. No entendemos. La Escritura dice que al perezoso no le serán alumbrados los ojos. Irán y no entenderán por perezosos. Es un juicio de Dios. Así que te hablo a ti, perezoso, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pereza. Es la palabra quien nos dará confort y esperanza. Jesús no le tiró un rollo a Juan, ¿verdad? Jesús citó la palabra. Ahí andamos buscando alternativas, ¿verdad? Y para mi vida, porque tengo una bronca existencial y sufro, ¿verdad? Y hay un hueco en el corazón y no sé qué me pasa. Ve a las Escrituras, ve al Señor, obedece al Señor. Traes atorado un rencor por ahí, traes pecado y el Espíritu Santo te está incomodando, pero como no vas a las Escrituras, como no oras, no entiendes. Tus ojos están cegados. No entiendes. Es la palabra de Dios quien nos dará confort y esperanza. Es la palabra de Dios quien nos dará aliento. El Señor, en su momento de tentación,
en el desierto, fue la palabra, mis amados, la que lo libró de eso. ¿Cómo están librando sus batallas? Pregunta genuina. ¿Cómo están librando sus batallas? ¿Cómo están librando sus problemas matrimoniales? ¿Cómo están librando su vida, su pecado? Este cuerpo no corruptible, ¿cómo están llevando eso, mis amados? Jesús dependía del Padre. Jesús dependía del Padre. Oraba constantemente. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos de Él? La palabra de Dios es fiel y veraz. Sí. La palabra de Dios es fiel y veraz, por tanto es digno de confianza. Mis amados, necesitamos comprometernos en el corazón. Y ahorita no les voy a decir levántese y repite una oración. Eso tiene que ser una convicción. De verdad, yo anhelo que el Espíritu de Dios hable y que sea Él, porque al final es eso. Ahora, yo he estado sentado ahí y el Señor nos habla. Y el Señor utiliza. Hay hombres responsables aquí que estudian la palabra y nos dan un buen consejo. Y no lo digo por mí, lo digo, repito, he estado sentado ahí donde usted está. No tenemos excusa. No hay excusa. Yo espero, mire, la serie que viene es una serie que ha costado mucho. Es una serie que se ha trabajado y se seguirá trabajando porque son muchos temas. Y de verdad necesitamos de la gracia de Dios. Pero es una serie en donde vamos a tener que meterle coco todos. Todos. Tráigase su cuaderno. Tráigase su pluma, su Biblia. Ya, déjese de jugarle al cristiano. Y ni modo, alguno aquí a lo mejor va a decir, no, pues no, así no, pues ni modo. No es el deseo, no estoy corriendo a nadie, no estoy corriendo a nadie. Pero hay una responsabilidad, mis amados. Y hay un deseo genuino porque crezcamos en el Señor. Y porque podamos llevar fruto. Y estamos convencidos que la única manera de poder llevar frutos es estando conectados con Él, obedeciendo su palabra. Pero si no conozco su palabra, ¿cómo la voy a obedecer? ¿Queremos que el mundo se salve? ¿Queremos que muchos lleguen al Señor? ¿Cómo se han de salvar si no hay quien les predique? ¿Cómo? Porque es a través de la locura de la predicación que a Dios le plació salvar al hombre. Entonces, para poder mandarlos para afuera, hay que capacitarlos. Ahora, muchos aquí tienen una cabezotota, en el buen sentido lo digo. O sea, conocimiento tienen. Y tal vez muchos no leen y no oran porque creen que saben. El conocimiento no es sinónimo de devoción. Hay una falta de devoción por Dios. Y yo espero en Dios que podamos corregir esto. Y todo lo dicho de verdad, con todo el amor de mi corazón. Deseando primeramente que el Señor sea glorificado y que podamos dar respuesta a Él. ¿Sí? Oramos a Dios. ¿Sí? Si quiere puede ponerse en pie. Si puede y quiere hacerlo. No, y espérense la enseñanza de Bogna la otra semana, ¿verdad?
verdad, yo quiero pedirles que estén orando por nosotros. Que estén orando por quienes vamos a compartir la palabra en Maranata. Que estén orando, que Dios sea glorificado, en verdad. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Que no seamos ligeros, que no seamos irresponsables. Nos compromete todo lo que nosotros hablamos de acá al frente. No lo decimos porque somos perfectos, y no somos perfectos. Estamos en un proceso de crecimiento al igual que ustedes, y anhelamos dar respuesta al Señor, ser diligentes en la respuesta a Dios, en verdad. Así que ayúdenos a orar y cada quien a hacer su parte, ¿no? Cada uno haciendo lo que nos toca, nuestra chamba, ¿sí? Pues ahí cierra sus ojos y ora a Dios lo que quiera decirle. Si quiere decir Señor gracias, o perdona, o perdónalo también, ¿no? Pero ahí ora al Señor y dígale: Señor, de mi parte yo quiero agradecer tu palabra y reconocer que me falta mucho, Señor. Reconozco que debo de crecer aún más en mis respuestas a tu palabra, al conocimiento que nos permites tener, Señor, aun cuando quizás este no es mucho, pero aquel que has permitido que nosotros podamos alcanzar, Señor. Padre, que nuestra respuesta sea conforme al conocimiento que tenemos, y que se vea reflejado en nuestros matrimonios, Señor, aquellos que estamos casados, en los solteros, en la obediencia a sus padres, Señor, en la honra a las autoridades, en nuestra diligencia, Señor, con nuestros hijos, quienes somos papás, en el trato con el uno y el otro, en nuestra responsabilidad en la comunión, Señor, con los hermanos, la coinonía, el orar unos por otros, el hacernos responsables, Señor, de cada una de las demandas que encontramos en la Escritura, y dejarnos, Señor, de justificarnos por lo que no tenemos o lo que queremos tener, Señor. Ciertamente muchos están pasando por diversas pruebas, por dificultades, por escasez, por enfermedad, Señor, pero aún ahí tú esperas respuesta. Aún ahí, Señor, tú esperas fidelidad. Y dejaste una nube de testigos, Señor, como ejemplo. Hombres que a pesar de la adversidad, voluntariamente, Señor, decidieron creerte a ti y se aferraron a una palabra tuya. Y muchos de ellos, Señor, vencieron, conquistaron, libraron la boca del león, Señor, y libraron la espada, pero muchos otros fueron atravesados por espada, Señor. Muchos otros murieron devorados por leones. Muchos otros, Señor, murieron en batallas. Fueron traicionados, vituperados, padecieron. Pero todos y cada uno, Señor, están ahí como ejemplo para nosotros. Porque tú demandas lealtad y fidelidad por cuanto tú eres Dios. Porque tú lo mereces, Señor. Porque tú eres digno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a apreciar tu obra en la cruz por nosotros. Perdónanos si nos hemos familiarizado con el mensaje y este ya no retumba, Señor, en el corazón. Y hemos llegado a ser indiferentes a la sangre del Cordero. Y ya no mueve, Señor, y ya no anima. Perdónanos, Señor. Líbranos de pisotear la sangre de Cristo. Y ayúdanos que tu Espíritu Santo hable a nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya el corazón y que nos convenza de pecado y que nos lleve, Señor, por ese camino de justicia, en donde no apelamos, Señor, a nuestra certeza, no apelamos, Señor, a nuestra virtud, sino a que eres tú quien nos mantendrá caminando por esa senda de justicia.
Señor, oro para que en cada uno de nosotros haya la determinación de consagrarnos a ti, Señor, guardar nuestros ojos, guardar nuestros pensamientos, aún nuestros oídos, de mantenernos limpios para ti, porque hemos entendido, Señor, que hemos sido comprados para un uso exclusivo y que no se puede contaminar, Señor, los utensilios que te pertenecen a ti. Haznos entender, Señor, que fuimos comprados y que ya no nos pertenecemos, que tú nos compraste, y que podamos decir con toda certeza y con toda libertad: ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para Él, para su gloria. No apelamos, Señor, a la virtud del hombre. No apelamos, Señor, a la aprobación de los hombres, sino en honrarte a ti, Padre. Tampoco buscando enemistad con nadie, Señor, sino siguiendo tu camino. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo con humildad, con mansedumbre en el corazón, buscando honrarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues estamos despedidos. Salúdese, platique un ratito si quiere y que tenga buen provecho.